En este aniversario, hemos invitado al ex rector de la Universidad de Chile, don Luis Riveros Cornejo, quien dictará la clase magistral denominada La tarea de la universidad pública en el siglo XXI. El ex rector Luis Riveros es profesor de Historia y Geografía de la Universidad Técnica del Estado. Tiene estudios en Filosofía con mención en Historia en la Universidad de Chile. Es magíster en Ciencias con mención en Economía de esta universidad y Master of Arts in Economics y doctor en Economía de la Universidad de California, Berkeley. Académico del Departamento de Economía de la Universidad de Chile, fue director de dicho departamento, decano de la Facultad de Economía y Negocios y luego rector de la Universidad de Chile por 2 periodos consecutivos. De gran formación humanista, al profesor Luis Riveros se lo reconoce internacionalmente por sus trabajos de investigación en las áreas de educación y economía. El profesor Riveros trabajó en la División de Investigación del Banco Mundial. Ha detentado los cargos de presidente del Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración y director de la Asociación Internacional de Profesores de Administración. Es actualmente académico de excelencia de la Universidad de Chile. Dejo con ustedes al profesor Luis Riveros Cornejo. Estimado señor rector, señores vicerrectores de la institución, autoridades de la Universidad Tecnológica Metropolitana, señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, señora jefa de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación, invitados de otras instituciones de la educación superior, señor representante de la Dirección de Educación de la Policía de Investigaciones, estimados colegas académicos, académicas de la universidad, señoras y señores. Yo primero que nada quiero adherir a estos 23 años. Yo creo que hay que decirlo. La Universidad Tecnológica Metropolitana surgió de una mirada de país en que era necesario fortalecer los programas académicos destinados a sustentar el desarrollo tecnológico de Chile. Y esa fue la inspiración principal de esta universidad, que con orgullo es una hija de la Universidad de Chile, tal como las otras universidades estatales en las regiones del país son hijas de la Universidad de Chile y de la Universidad Técnica del Estado. Y a mí me parece que la pregunta que me ha planteado el señor rector respecto a cómo vemos estas instituciones en este siglo XXI, en el que ya definitivamente nos hemos adentrado con todas sus complejidades y retos, a mí me parece una pregunta importante de resolver. Sobre todo cuando hemos tenido en nuestro país poca discusión sobre materias del diseño de nuestra educación, particularmente de la educación superior. Y muchas veces esa discusión es necesaria y tiene que residir en el claustro académico, porque es allí donde salen las ideas, la fuerza de las iniciativas que permiten ir cambiando y justamente responder a las tareas que en el caso de nuestras universidades tienen que ser la obligación como parte de su misión, como parte de su respuesta y de su contribución al Estado de Chile. Quiero decir que hace unas pocas semanas salieron los nuevos resultados del ranking universitario de Shanghái, que es muy criticado porque mira un aspecto que tiene que ver con el potencial de investigación y el potencial de proyección de las universidades en el mundo. Y este ranking, que examina miles de universidades, tiene un sector ahí que son las 500 mejores universidades del mundo. En esas 500 mejores universidades del mundo hay ubicadas 9 universidades latinoamericanas en este último ranking. Hubo 10 solamente.
son 9. Lo cual muestra una primera cuestión preocupante, la poca presencia pertinente de las universidades de nuestra región en el contexto mundial. Y ciertamente, claro, la primera universidad latinoamericana que aparece en ese ranking es la número 140. O sea, no estamos haciendo el esfuerzo que sí están haciendo otras regiones como China para estar justamente en este nivel de relevancia. Pero quería señalar que estas 9 universidades en el ranking son todas universidades del Estado. 6 universidades brasileras, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Chile. Y entonces uno dice, ¿será una coincidencia esto de que las universidades del Estado, en el caso latinoamericano, a pesar de la poca presencia de Latinoamérica en el ranking mundial, estén allí? Y en mi opinión, eso no es una casualidad. Esto es el resultado de un esfuerzo de décadas para invertir, sostener, desarrollar a nuestras universidades. Un esfuerzo que tenemos que mantener hacia el futuro, porque no podemos desproveer en esta idea de que el mercado todo lo arregla de las universidades del Estado a países que tienen retos fundamentales en su desarrollo económico, y deberíamos esperar que sean 50 universidades las que estén dentro de las primeras 500 en el mundo desde el continente latinoamericano. Pero ese esfuerzo no lo estamos haciendo y creo que tenemos que hacerlo porque evidentemente ahí está el reto principal en materia del desarrollo económico y social del siglo XXI. Yo creo que cuando a uno le preguntan, bueno, ¿y qué es lo que tiene que hacer la Universidad del Estado? Sobre todo en este siglo tan desafiante, tan lleno de las nuevas cosas, tan lleno de cambio, que está ocurriendo a una velocidad vertiginosa. Lo primero que a mí se me ocurre es mirar el discurso fundacional de la Universidad de Chile, don Andrés Bello. Don Andrés Bello, quien recibió esta misión de crear una universidad del Estado de Chile para que ese fuese el instrumento que permitiera consolidar la instauración de la República, luego de siglos de dominación española. Don Andrés Bello, que centró su atención en 5 facultades, hizo en su discurso una descripción de cuáles eran las tareas de esas facultades. Las tareas de ingeniería, de medicina, de derecho, de humanidades, y también de la antigua facultad de teología, que era parte del cuerpo universitario derivado de la Universidad Colonial. Y Bello, con la brillantez de Bello, en un discurso que yo siempre recomiendo a mis estudiantes que hay que leerlo, porque es de una brillantez y de una claridad de propósitos en materia universitaria que resulta indiscutible y vigente aún hoy día, establece que la misión fundamental de la universidad es crear conocimiento para diseminarlo, crear conocimiento nuevo. Hay una gran misión ahí para las universidades del Estado, el desarrollar un cuerpo de conocimiento capaz de respaldar el desarrollo del país. Y así lo hizo notar Bello, cuando decía, por ejemplo, que las tareas de la Facultad de Ingeniería tenían que ver con el conocimiento del medio natural para poder promover la inversión que facilitara el crecimiento y la inserción humana en un mundo complejo que ya estaba cambiando. Y ciertamente eso, yo creo, sigue siendo una tarea vigente de la universidad. La Universidad del Estado, sobre todo, como nos enseñan las grandes universidades del Estado en el mundo, especialmente en el mundo desarrollado, no están para repetir más de lo mismo, están para crear nuevas ideas. Yo francamente me siento contentísimo cuando veo que universidades del Estado en nuestro país se están adentrando en materias que son los grandes desafíos hoy día: la biotecnología, la nanotecnología, la robótica, y ahí están académicos desarrollando nuevos programas para generar ideas,
para generar invención y para por esa vía favorecer el desarrollo del país. A mí me parece que esa es una tarea fundamental, porque la Universidad del Estado, como lo dijo Andrés Bello con respecto a la Universidad de Chile, está para servir a Chile y a las necesidades de su pueblo. Y esa visión tan perceptiva tiene una vigencia total hoy día, cuando muchas veces creemos que las universidades deben repetir cosas, cuando las universidades deben ser entes productores de ingresos y de alguna manera ganancias para poder desarrollar la inversión. La Universidad del Estado no ha sido nunca en ninguna parte del mundo concebida de esa manera. En Estados Unidos existe un cuerpo de universidades estatales, que son la mayoría de las universidades de la llamada Asociación Americana de Universidades, 58 universidades complejas, la mayoría de ellos universidades del Estado, y que tienen, desde el punto de vista de las políticas del Estado, una atención preferencial, como lo tiene la Universidad de Tokio, como lo tiene la Universidad Nacional de Corea, desde luego, las universidades chinas, porque existe este compromiso de una universidad que se vincule con los grandes propósitos de desarrollo económico y desarrollo social. Pero al mismo tiempo, y a propósito de esto del mercado, en que hemos creído muchas veces que, claro, con esto resolvemos un problema, esta fue una oleada ideológica que se nos impuso en la década del 70 y del 80. Una mirada que invadió no solo a Chile, invadió al mundo, Chile preferencialmente, creo yo. El mercado todo lo soluciona. Y por lo tanto, este Estado subsidiario entonces, porque el mercado es el jugador en la cancha, necesita simplemente poner buenas reglas para que los jugadores operen adecuadamente. Y yo siento, claro, en Chile siempre ha existido mercado y educación privada, siempre. De hecho, después de la creación de la Universidad de Chile, las 5 universidades que sucesivamente se fundaron a partir de 1888 eran universidades privadas, hasta la fundación de la Universidad Técnica del Estado, ya bien entrado el siglo XX. Y la educación privada evidentemente se desarrolló al punto tal que la casa central de la Universidad de Chile se construyó donde antes había un colegio privado. Y eso muestra, claro, que no hay nada malo en lo privado. Lo malo es cuando las reglas de lo privado son asimétricas, cuando las reglas de lo privado hacen excesivo el rol, el incentivo de la ganancia para poder promover desarrollo de la educación. Cuando no existen reglas, en definitiva, y se piensa que desarrollar educación o educación universitaria tiene mucho que ver, probablemente, con el sistema de competencia que tienen las carnicerías, los supermercados, los servicentros. Pero aquí estamos hablando de otros entes. Y por lo tanto el Estado tiene que tener una mirada distinta. Y esa mirada distinta, por cierto, que tiene que ver con regulaciones. Regulaciones en las que hemos fallado como país, en que estamos atrasados como país. Yo escribí un libro que le llamé La Universidad Chilena, el caso de una mandrágora contemporánea. La mandrágora era esta raíz que en la Edad Media se creía y se decía que el agüita de la raíz permitía rápidamente dormirse y por lo tanto era muy recetado para estados nerviosos o de ansiedad. Una agüita de mandrágora. Pero también decía, y varias novelas explotaron este hecho, que el exceso de esta agüita mataba. Y hay esta descripción de este caso del joven enamorado, estudiante de medicina, que hace que le den mandrágora a su amada para entonces él llegar posteriormente y despertarla y hacer valer así sus pergaminos de joven médico. Pero desgraciadamente le dieron mucha mandrágora y la niña murió. Esa historia yo creo que tiene mucho que ver con el caso de la universidad y el mercado. El mercado
no le hace mal al sistema universitario. Y así desarrollamos un consejo de rectores en que habían 2 universidades del Estado y 6 universidades privadas. Claro, había otro espíritu, naturalmente, había otro sentimiento y habían otras reglas públicas. Y por lo tanto, el problema no era ese, el problema es cuando convertimos al mercado, esta mandrágora, en el hecho esencial, en el hecho fundamental, en la forma cómo se debía desarrollar el sistema de educación superior. Y por lo tanto, yo sostengo la tesis de que el sistema está siendo asesinado por este exceso de mandrágora, que si no retiramos la raíz de la agüita caliente, señora jefa de educación superior, yo creo que aquí se nos muere el sistema porque ya está en una fase muy avanzada, diría yo, de crisis, ¿no es cierto?, en un sentido académico y estructural. ¿Pero qué tienen que ver las universidades con esto? Yo me he preguntado por qué en países como Corea, donde ahí hay harto mercado en educación, es uno de los países que tiene más mercado en materia educativa, ¿por qué hay una Universidad Nacional de Corea que el gobierno de Corea se preocupa de financiar adecuadamente, de desarrollar, de estimular, de invertir? Es porque el gobierno de Corea, es mi conclusión, tiene a esta Universidad del Estado como el referente del sistema. Y yo he ido en esto más allá. Yo creo que la educación pública es, en la mayor parte de los países del mundo, un referente del sistema. La educación pública es una columna vertebral. El estándar de la educación pública debe colocar el estándar para el sistema en su conjunto. Y yo creo que no hay otra manera de regular calidad. Yo sé que los procesos de acreditación ayudan mucho, pero sé también que tener una universidad estatal fuerte, bien organizada, con inversión adecuada, con buen financiamiento, evidentemente es una universidad que pone sus estándares para ser entonces el referente para el desarrollo de todo el resto del sistema, el sistema privado. Y creo que en los días actuales, en que muchas veces perdemos de vista y decimos la universidad qué es lo que es, y muchos la definen, políticos especialmente, la definen como un lugar donde se hacen clases, o un lugar donde se forman profesionales. Yo creo que es muy importante pensar que la universidad es un centro de ideas, es un centro de debate, de propuestas, es una mirada hacia la sociedad y una contribución, por cierto, hacia la sociedad, que la universidad pública la tiene, y la responsabilidad de la universidad pública va más allá de sus propias fronteras, tiene que ver con el desarrollo del sistema educacional en su conjunto. Pero también esta universidad pública, en los días actuales, yo creo que tiene un reto que es también muy importante: el desarrollo académico, la formación de los nuevos académicos. ¿Dónde se entrenan los académicos? ¿De dónde salen estas personas que después en muchas instituciones, privadas y públicas también, van a hacer contribuciones en materia académica estrictamente, en materia de investigación, en materia docente? Bueno, tienen que ser preparados, en mi opinión, en las universidades del Estado, que son las que están dispuestas a asumir este costo, en el idioma que tanto nos ha contaminado a todos, de poner recursos para formar nuevos académicos, y no hay plata de vuelta, porque estos nuevos académicos se van a insertar en el resto del sistema, pero van a hacer algo muy importante: llevar el mensaje formativo, que no tiene ni siquiera una connotación ideológica determinada, es porque viene de una universidad del Estado. Y creo que en los días actuales la Universidad del Estado tiene una cuarta función que es muy importante, que también es una función histórica, pero que hoy día en el siglo XXI también se hace un reto más fundamental: el ser un ente de integración social. En los viejos días, la universidad era un centro donde convergían personas que venían de distintos segmentos sociales,
de distintas regiones del país, con distintas miradas y distintas experiencias, y convivían allí en la formación que adquirían en las distintas disciplinas. Y ese fue el modelo universitario que propició el Estado durante nuestro siglo XX. Es decir, quiero decir con esto, y para esto también basta mirar la experiencia internacional, que la Universidad del Estado no está diseñada, ni debe estar diseñada para atender solo a ciertos estamentos sociales o socioeconómicos de nuestro país o de la sociedad, porque debe ser un encuentro que convoque a la transversalidad del punto de vista, ¿no es cierto?, no solo naturalmente económico, sino también del punto de vista social y cultural. Es la universidad que ha fallado en los últimos años, porque hemos convertido a las universidades en una especie de sistema de guetos, en que los hijos de las familias más acomodadas van a ciertas universidades y aquellos de las familias más pobres van a otras universidades. Eso no favorece el encuentro del país, no favorece la integración del país, que fue el gran esfuerzo de la República a partir de mediados del siglo XIX, integrar al país, no solo desde el punto de vista geográfico, del punto de vista político, sino también del punto de vista social. Y en eso la Universidad del Estado tuvo un rol muy importante, y creo que es un rol que tiene que recuperar para hacer consonante la idea de que la Universidad del Estado es justamente una universidad de todos. Y finalmente creo que la Universidad del Estado tiene una misión muy importante, que es la innovación. ¿De dónde van a salir las nuevas ideas? Hoy día, si miramos, ¿no es cierto?, el panorama de nuestra educación superior, vemos de que es exactamente lo mismo que se repite a distintas escalas. Hay temor a innovar, hay temor a cambiar. Creo también que no hemos hecho un buen trabajo del punto de vista de premiar a la buena innovación con los sistemas de acreditación, y que por el contrario, en gran medida se han transformado en un castigo para los que innovan, para los que pretenden hacer la formación de distintas áreas profesionales de un modo distinto al tradicional, para aquellos que tienen programas de investigación que no se pueden medir. Esto es una cosa que a los políticos les cuesta entender por el resultado directo. La investigación no es una línea de producción en que uno pone los insumos acá y tiene la investigación al final de la línea. La investigación es una apuesta que puede tener muy mala suerte, como lo saben mis colegas, que pueden estar meses o años investigando en algo que finalmente llega a nada o a muy poco. Y entonces, claro, innovar tiene ese mismo riesgo, pero yo creo que el país tiene que hacer un esfuerzo en innovar en la enseñanza, innovar en la investigación, innovar en la aplicación que hacemos de esa investigación, y siento que en eso nuestras universidades del Estado deben llevar un liderazgo muy importante. Y lo que mencionaba el señor rector me parece de fundamental importancia. No podemos tener universidades del Estado que no funcionen como un sistema. También esto del mercado nos llevó a esto de que la Universidad de Talca en realidad compite con la Universidad de Chile, o que la Universidad de Valparaíso en realidad compite con la Universidad de La Serena. Yo creo que hay un espacio naturalmente para la competencia, pero el espacio mayor es la colaboración. En un país que tiene recursos escasos, ¿cómo podemos pretender que todas las universidades del Estado tengan los recursos humanos y físicos para hacer investigación en distintas áreas, ¿no es cierto?, que requieren equipamiento complejo y sobre todo requieren académicos de alta especialización? Por lo tanto, esto de la universidad del Estado, aunque sean 16 o 18 instituciones, a mí me parece que es un concepto que hay que rescatar en este siglo XXI, porque tenemos que aprender a funcionar más integradamente. No podemos tener 18 programas en astronomía para ponerlo en un límite de lo que haría esto de que cada universidad tiene que hacer exactamente lo mismo sin colaborar. Yo creo que nuestra sociedad, para llevarlo a un terreno más amplio, tiene que aprender más de colaboración
y menos de pura competencia. He reseñado eso en muchos foros que tienen que ver con nuestra educación en general. Nuestra educación premia la competencia, incentiva la competencia, pero la pura competencia, hablamos poco de cooperación y de colaboración. Y eso también lo hacemos en nuestras propias instituciones. La competencia es un extraordinario incentivo, pero la colaboración para constituir equipos que produzcan, ¿no es cierto?, bienes comunes me parece todavía mucho más importante. Esta universidad pública y estatal tiene esta gran misión de producir bienes públicos al servicio del país, sin buscar a cambio nada que no sea al servicio del país. Y es por eso que me parece tan relevante esta discusión sobre si las universidades privadas en realidad pueden ser públicas. Yo creo que las universidades privadas pueden producir bienes públicos, pero el punto de vista de la organización, del punto de vista del lineamiento, de la motivación de su desempeño, evidentemente el incentivo privado prima sobre el incentivo público que tenemos que tener nosotros cada día en nuestras labores y en nuestros corazones. Y creo que lo público es un espacio que hay que recuperar y reconstruir, y que no hemos hecho todavía un buen trabajo en eso. Y eso tiene mucho que ver con la universidad, para tener realmente un cuerpo de universidades públicas y estatales potente, que mire justamente y apoye el desarrollo que el país tiene. Y yo creo que esto, claro, requiere de nuestro dueño dos condiciones. La condición número uno, la mencionó el rector también, es que tenemos que tener una mirada del Chile a 30 años. ¿Dónde está eso? Si yo quiero diseñar una universidad hoy día, tengo que ponerla en un referente de sociedad a la cual aspiro. Y por lo tanto el Estado es muy importante que nos dé ese lineamiento, esa mirada, para dónde estamos caminando en las distintas materias económicas, sociales, productivas. Y siento que esa es una discusión a la cual tenemos que contribuir las universidades públicas. No he visto en nuestras universidades una discusión del Chile del año 2030 o del año 2040. ¿A dónde queremos ir en los distintos ámbitos, en salud, en educación, en energía, en infraestructura? Y me parece que eso es una contribución vital, justamente para que salgamos de este cortoplacismo en que estamos envueltos y tengamos de nuevo esa mirada que fue tan importante en las políticas públicas republicanas del siglo XIX y también del siglo XX. Y la segunda condición para el Estado, por cierto, que las universidades del Estado necesitan un financiamiento adecuado por parte del Estado, que es su dueño. A mí no me parece, nunca me pareció, que las universidades del Estado fuesen dejadas ahí, como muchas veces se me dijo mientras yo era rector, bueno, si usted encuentra los recursos, hágalo. Entonces esto se trataba fundamentalmente de un tema de emprendimiento, no el tema de administrar, de gestionar una institución que debe responder, como dijo don Andrés Bello, a Chile y a las necesidades de su pueblo. La respuesta durante un tiempo, no ahora, durante un tiempo fue: responda a Chile a las necesidades de su pueblo, pero consiga los recursos para hacerlo. Y me parece a mí que eso es bastante inadecuado en una sociedad que necesita mirar a su futuro de una manera más productiva, más creativa, más positiva. Y ciertamente me parece que ahí hay un rol fundamental para lo que nosotros hacemos en nuestro día a día, para lo cual también tenemos que mejorar permanentemente nuestros estándares. Ahí en el norte de este Salón de Honor del Congreso Nacional dice: por la razón o la fuerza. Claro, y fue el lema de la República, porque impusimos la República y triunfamos desplazando a la ocupación española. Y la República siempre tuvo esa idea inserta en nuestro escudo, que tiene ese poder, ¿no es cierto?, de convencimiento, recordándonos de dónde venimos y qué esfuerzo hicimos para poder ser entonces una república independiente. Pero las universidades del Estado,
que tienen que mirar al desarrollo de Chile en los próximos 30 años, deberían tener en su norte por la fuerza de la razón, porque solo razón, razón y más razón nos dará la fuerza para hacer universidades verdaderas y poder contribuir así al engrandecimiento de la patria. Muchas gracias, señor rector, por la invitación. Muchas gracias. A continuación, el rector de la Universidad Tecnológica Metropolitana, profesor Luis Pinto Faverio, hará entrega de un galvano al ex rector Luis Riveros Cornejo en reconocimiento a su aporte a la educación de nuestro país.